Los tres. Saludos compañeros, saludos profesor. Eh, Somos el grupo número 2. Estamos acá reunidos porque estamos realizando un conversatorio sobre el tema que escogimos, que son las 12 tablas. Mi nombre es Anderson Romero. Las 12 tablas, también conocidas como la ley de las 12 tablas, fueron un conjunto de leyes inscritas en 12 tablillas de bronce creadas en la antigua Roma, en los años 450 y 451 a.C. Fueron el comienzo de un nuevo enfoque de las leyes que ahora eran aprobadas por el gobierno y puestas por escrito para que todos los ciudadanos fueran tratados por igual ante ellas. Aunque quizás no fuera un sistema totalmente codificado, las 12 tablas fueron un primer paso que permitiría proteger los derechos de todos los ciudadanos y reparar los agravios a través de leyes escritas precisas y conocidas por todos. Por lo consiguiente, el enfoque romano del derecho se convertiría más tarde en el modelo seguido por muchas civilizaciones posteriormente hasta nuestros días. Le doy paso a mi siguiente compañera, Belén Zamora. Compañeros, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar sobre la creación de las 12 tablas. Según la tradición, en el año 451 a.C. se encomendó a una comisión, los Decimviri, la tarea de redactar un código de leyes que representara mejor los intereses del pueblo común, que eran los plebeyos, y redujera la influencia indebida de los derechos romanos de los aristócratas, que eran los patricios. Este, de los aristócratas y los sacerdotes, que eran los pontífices. Estos últimos formaban parte exclusivamente de un consejo que interpretaba la ley de su antojo. Como preparación previa para asumir esta responsabilidad, se envió una delegación de 3 hombres a Atenas, donde estudiaron las leyes del célebre legislador Solón, 641 a 560 a.C., más o menos. A continuación, 10 patricios recibieron el poder de consular un imperio y se les permitió elaborar una lista de las leyes. Muchas gracias. Le damos paso a nuestro siguiente compañero, Joseph. Joseph, tu micrófono, por favor, no está encendido. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo voy a hablar sobre las 12 tablas, sobre sus características. Ellas caracterizan porque tienen normas muy arcaicas, como modernas, lo que refleja un periodo de transición. En estas tablas aparece implícitamente la distinción entre dos ámbitos del derecho penal, el derecho público y el derecho privado. Muchas gracias. En el siguiente paso tenemos a nuestra compañera Scarlett, que va a hablar sobre las tablas del 1 al 6. Listo. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que serían de las 12 tablas, específicamente sobre la tabla 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En las tablas 1, 2 y 3 podríamos ver que contendrían el derecho procesal privado. El procedimiento que regulan es el de las acciones de la ley, acciones judiciales en la virtud de la ley, de las 12 tablas. Podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos, acciones de la ley, a saber 5, que son las 3 declarativas y 2 ejecutivas. Las primeras acción por apuesta sacramentum, acción por petición de los jueces o un árbitro, postulatio o iudicis, y a la acción por requerimiento condicto. La intervención del poder público era escaso en ese entonces. La, ejecu la ejecutu ejecu Le voy a seguir. La ejecución de la sentencia de la condenatoria de un deudor se regulaba muy detalladamente. En la tabla 5, 4 y 5 contendrían lo que es el derecho de la familia y sus sucesiones. Regulan las normas relativas a la tutela de menores de edad por sujetos a la patria, potestad por haber fallecido su padre, igual que contenían los bienes a aquellos personas pródigas, enfermos mentales o discapacitados. Las mujeres solteras, una vez que haya fallecido el padre,
de ellas se harían cargo de los familiares próximos. En la relación con la mujer se divorciaba ausentándose durante 3 días, que sería del domicilio conyugal con el propósito de parte familias. Durante 3 días de domicilio conyugal, con el propósito de parte familia, se perdía la patria potestad de sus hijos. Así como dispusiera de sus cosas, tal como será el ius gallo. La ley 6, esto se describió como debería ser en la compra y venta de las propiedades. Nos referimos a que como las mujeres en ese entonces fueron vistas como un objeto o condiciones debajo en las cuales el esposo debe proceder o rechazar a la esposa, también se explican aquí. Nuevamente se destaca el gran poder que tenía el padre de la familia en esta sociedad. Gracias. En el siguiente, le damos paso a nuestro siguiente compañero, Clever Villamar. Buenas noches, compañeros. Doctor, es un honor estar con esta reunión con los intérpretes. Yo voy a hablar sobre la tabla número 7 al 12, donde la tabla número 7 contenía todo lo que eran negocios jurídicos en la época, y más que todo regulaban el comercio jurídico de ese entonces, por lo que el deudor asumía toda la obligación de hacer la prestación al merecedor. En caso de no cumplir, quedaría sometido a la potestad del merecedor sin necesidad de sentencia judicial. En la tabla número 8 y 9, estas contendrían el derecho penal de la época. Se caracterizaban porque contienen tanto normas muy arcaicas como normas modernas, lo que reflejaba un periodo de transición que en estas tablas aparecen explícitamente. Más aún que nuestras leyes de las 12 tablas, tan parcas en imponer la pena capital, castigaría con pena al autor que no cumpliría con lo acordado. En la tabla número 10, todo lo que dice recoge sobre las normas que se refieren al orden de la vida, la interna de la ciudad, como la prohibición de incineración e inhumación de los cadáveres en la ciudad. Se intenta así evitar incendios o que la presencia de un cadáver ante la insalubridad pública, más que todo. Se prohibía también el derecho lujoso en los funerales. En la tabla número 11 y 12, esta estipulaba lo que contiene como un cajón desastre. Entre otras cosas, es la prohibición del matrimonio desde el punto de vista jurídico, entre parientes y plebeyos. Posteriormente, con la ley, esta prohibición quedaba derogada. Los cónsules eran magistrados. Estas 2 tablas no llegaron a presentarse a los comicios. Más que todo, estas se decían de que podían agruparse bajo el mismo derecho de la tabla número 10. Se relaciona con el derecho penal, con especial hincapié en lo criminal, y la tabla 12 con el derecho privado. Muchas gracias por mi intervención. Le damos paso a nuestra siguiente compañera, Verónica Quesada. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí mi tema es el contenido general de las 12 tablas. Era una lista de leyes del derecho privado, el que se concentró en las relaciones entre individuos y contra el Estado a los derechos de los no ciudadanos. Y por lo tanto es una más lista de acciones civiles y sanciones que un código de leyes completó. Además, se ocupaba en gran medida de áreas revelantes para un Estado agrícola. También, por ejemplo, el delito de incendio provocado se castigaba con la pena de muerte. En este caso era los quemaban en una hoguera. También era un delito usar magia en los cultivos. Igual era la pena de muerte, pero de forma de crucifixión. Las penas menores por daños a la propiedad eran el destierro de Roma, la pérdida de la ciudadanía y por ser cómplice de un delito.
También se podía llegar a acuerdos pagando una indemnización al demandante y evitando así a los tribunales. El derecho de la familia también formaba parte de las 12 tablas, especialmente las normas relativas al matrimonio, la ruleta, la herencia y los funerales. Gracias. Muchas gracias, compañera. Le damos paso a nuestro siguiente compañero, Daniel Pilaró. Buenas noches. Voy a hablar sobre lo que es el legado. Aunque algunos estudiosos insisten en que las 12 tablas no eran exactamente el todos iguales ante la ley, que la tradición ha afirmado y que no bastaban por sí solas para ser definidas como un código de derecho completo, no cabe duda de que sentaron las bases de lo que se convertirían en un sistema de derecho plenamente codificado en el mundo romano. A los decemviri se les debe atribuir también la creación de leyes de valor práctico, separadas de cualquier consideración religiosa, visibles para todos, y embosadas en un lenguaje preciso, con todo definiciones explícitas. Los romanos crearon un enfoque de los asuntos legales que emitirían innumerables sociedades y gobiernos desde entonces. Gracias. Le damos paso a nuestra siguiente compañera, María Fernanda León. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar de cómo fue descontinuada la ley de las 12 tablas. El motivo exacto por el que se redactaron las 12 tablas puede haberse perdido en el tiempo, pero una vez escritas, sistemáticamente se hizo referencia a su contenido en obras de Roma. Posteriormente, en Roma hubo me trabé, un lamentable suceso en las cuales las tablas fueron quemadas y no pudieron. Puedo repetir y cortas de ahí, Daniel. Continúe, compañera. Compañera Maffer, el micrófono, por favor. El motivo exacto por el cual se redactaron las tablas puede haber perdido en el tiempo, pero una vez escritas, sistemáticamente se hizo referencia a su contenido en obras en Roma. Posteriormente, las tablas en sí no han sobrevivido. Según la tradición, se destruyeron cuando los galos saquearon Roma en el año 390 a.C. Eso es todo lo que yo puedo dar de referencia a las 12 tablas. Gracias. Esto ha sido todo la intervención de nosotros como grupo número 2. Agradecemos mucho la atención de todos ustedes, compañeros, y la suya, profesor. Muchas gracias.